palabra inescrutable. La palabra inescrutable es algo que no puede ser averiguado o comprendido. Insondable, no podemos hallar el fondo de eso. E incomprensible es algo que no podemos entenderlo. Si lo llevamos a nuestra mente, es algo que es incapaz de averiguar. O sea, quizás tal sea la magnitud que no podamos hallar quizá la respuesta o no podamos entender. ¿Ok? Pero para eso no hay ningún tipo de problema. Ahora, hay una expresión que hace Pablo en la carta de Romanos, en el capítulo 11 del 33, el 33, 11, 33 al 35. ¿Cómo dice, Amer? Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Ahí fue hasta el 35. ¿Ok? O sea, termina el 35. Acá en el 35 mío dice, porque de él, debe ser la versión, porque de él, por él y para él son todas las cosas. La textual, la 36 dice: porque de él, por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Nadie pudo entonces, Pablo hace estas preguntas, ¿verdad? De manera que te cuestionan. Que antes de Dios no existe nada, no existe nadie, ¿verdad? Que sea capaz de profundizar o de entender la mente de Dios. Tampoco existe nadie que haya estado primero que él para entonces tener derecho a reclamar algo. ¿Ok? La versión de Jerusalén del 1976 comienza diciendo: oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este es el tesoro de Dios. Estas dos cosas son el tesoro de Dios: la sabiduría y el conocer o el entendimiento acerca de Dios. Es algo que es insondable y de la misma manera es inescrutable, no se puede averiguar. ¿Ok? Vamos a tocar algo para luego entrar a lo que sí quiero llevar. Y es que, por ejemplo, Pablo habla en Efesios que para podernos acercar a Dios tenemos que entrar a través de Cristo. O sea, Pablo dice que por medio de Jesucristo, al menos en Efesios 2:18, a través de Jesucristo, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Y estamos hablando de que la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Que solamente a través de Cristo, a través de Jesús, es que Él nos da entrada. Podemos acercarnos a Dios. ¿Ok? Podemos imaginar el abismo cuando quizás nos asomamos de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Pero podemos proyectar que hay una distancia de aquí hasta donde habita Dios y que Dios dice que el que se acerca a él se acercará. Dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Quizás es tan imposible, ¿sabe? Nuestra mente carnal puede pensar que no somos capaces de llegar hasta Dios, pero es tan simple
como para entender que a través de Jesús y que por medio de su espíritu también, por un mismo espíritu, ahí lo dice en letra mayúscula, por un mismo espíritu, este espíritu es el Espíritu Santo, entonces podemos llegar al Padre. Pablo, en esa carta de Efesios, en el capítulo 3, dice algo muy interesante, del 3, el 3 del 1 al 6. Luego usted puede leer el capítulo completo, porque ahora nos es fácil predicar lo que es las buenas nuevas de salvación, porque nos ha sido revelada. Si a través de Pablo descartamos todas las cartas que Pablo pudiese haber escrito y que se encuentran en el Nuevo Testamento, pues para mí, para mi entender, solo hubiese quedado Pedro luchando en eso, pero Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles. A él le debemos mucho. Eso sí. Entonces, mire cómo dice esto en Efesios 3, 1 al 6, al menos. Y esto es un ejemplo para que usted entienda las cosas que son inescrutables o las cosas que son insondables. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, que Dios le entregó el administrar la gracia. ¿Ok? Y luego usa esta palabra que dice que por revelación me fue declarado el misterio. Creo yo que si alguien habló acerca de misterio o utilizó más palabras acerca de este misterio, fue Pablo, y utilizó alrededor de 22 veces esa palabra, lo que es misterio. Obviamente misterio es algo que aún no ha sido conocido, ¿verdad? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y él dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de nuevo. Nada es conocido, nada es revelado, nada se puede entender si no es a través del Espíritu. ¿Ok? ¿Qué se dice qué se dice acerca de la palabra misterio? El misterio dice, buscando lo que es la definición, ¿verdad? En el diccionario bíblico, dice que es aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. Y solo aquellos que están iluminados por el Espíritu en su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Es decir, si queremos saber algo acerca de Dios, ya está escrito. Ya está todo escrito. Si no entendemos, debe ser por algún tiempo hasta que Él quiera que sea revelado.
porque el conocimiento está retenido. Y esto es para nosotros, los hijos de Dios. El primer paso para poder llegar hasta Dios, para tener libre acceso, como hablamos anteriormente, es aceptar a Cristo. Ese es el primer paso. Y luego pedir que sea su Espíritu entonces el que more en nosotros, para que Dios pueda revelar a través de su Espíritu lo que Él quiere que nosotros conozcamos, o lo que Él quiere que sea revelado. O sea, por esto, ajá. O sea, perdóname, o sea, que no hay nada nuevo. Habrá algo que yo no conozco, pero no es que sea nuevo. Eso es lo que te refieres. O sea, está todo ya. Eso y entonces está ahí. yo voy a aprender lo que se me revele a través del Espíritu. Exacto. Pero no es que voy a descubrir algo nuevo. Bueno, quizás a nuestra mente reducida, quizás nosotros digamos, wow, esto es nuevo para mí. Exacto, pero es nuevo para mí, no es nuevo en la existencia, o sea, no es nuevo en Dios. Es nuevo para mí, pero está todo ya, todo está. Exacto. Quizás hay cosas que en el momento quizás no podamos entender. Y entonces... Mira lo espuelado el nene. ¿Cómo? Sí, como ahora. Mira el nene espuelado. Se le está pegando lo de enseñar, ¿viste? Claro, ese es bueno. Todo eso es bueno. Por eso cuando tú escuchas a alguien que dice que tiene algo nunca antes revelado, o alguien que viene a decir que tiene un mensaje nuevo, hay que tener mucha cuenta. Hay que tener mucha cuenta. Lo que dijiste, Ramón, excelentemente expuesto. Ya todo está revelado, puede ser no para nosotros. Así que un aplauso por eso. Sí, Omar. Amén. Amén. Yo diría que eso que tú dices, Ahmed, para mí es soberbia. Es ego. Yo tengo la nueva revelación, y lo triste es que las masas se dirigen hacia esa nueva, entre comillas, revelación. Vero, ¿quiere opinar algo? No, ella dice que aquí está la revelación y enseña la Biblia. Exacto. Amén. Lo que pasa es que nos gusta lo fácil. Al ser humano nos gusta lo fácil, nos gusta que Dios nos hable ya, y nos cansamos. Hay quien busca lo que es la profecía, hay quien se cansa de la profecía y se mete en la hechicería y en la santería porque espera una respuesta de Dios, ¿entiendes? Y aquí bien dice que el misterio es un conocimiento, pero que es retenido, ¿ok? Así, y dice que su significado bíblico es verdad. ¿Ok? Y dice, de aquí los términos especialmente asociados con este tema, que son dado a conocer, revelado, declarado, y hay una palabra que dice dispensación. Hay algo interesante y me hizo pensar, como por ejemplo cuando Jesús hablaba en parábola, ¿ok? Luego de Jesús dar esa palabra, la palabra del sembrador, por ejemplo, en Mateo 13, 10 y 11, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y Jesús respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. ¿Ok? En cuanto a los misterios, cuando lo buscamos en el diccionario bíblico, existen, según el diccionario bíblico, un montón de misterios. Está el misterio, por ejemplo, de la salvación en Jesucristo, llamado también el misterio de la piedad, el de la fe, el del evangelio, el misterio de Dios y de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? El misterio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, compuesto de creyentes procedentes del judaísmo y del paganismo.
el misterio del arrebatamiento de la iglesia, el misterio del endurecimiento de una parte de Israel durante la era de la iglesia, el misterio de la iniquidad que será totalmente desvelado en la aparición del anticristo, el misterio de Babilonia, la gran ramera, y es decir, la de la falsa religión desenmascarada en el fin de los tiempos. Me hace pensar también, si usted ha leído, por ejemplo, en Daniel, a Daniel, cuando Dios terminaba de revelarle la visión, decía Daniel, ponle un sello hasta que se cumpla el tiempo. Pero ya Dios le había revelado absolutamente todo. Al igual que Juan estando en la isla de Patmos, Juan viendo, no sé si decirlo de esta manera, una proyección grandísima en los cielos y tratando de asimilar toda esa información y poderlo plasmar en Apocalipsis, que no es fácil, sino que es a través del Espíritu como se como se puede entender estas cosas. Por eso es que la gente va a encontrar que la Biblia es un libro más, que la Biblia la leen, sí, te van a decir, yo la leí y la terminé y es un libro de falacia, es otro cómics más, pero a la gente no le ha sido revelado porque para esto también hay que pagar un precio. Yo he conocido gente que hasta el sol de hoy llevan 40 años escarbando en la Biblia, y no termina, el conocimiento no termina, el entendimiento no termina, porque es así como la página de Ahmed que dice que es la palabra en movimiento. Dios trabaja las veces en que hemos visto a Dios en lo que no que hemos visto, los que lo han visto, los profetas, como Isaías, Ezequiel, que lo ha visto. ¿Perdón? Que a mí me han dicho que lo que es un libro de historia. ¿Tú puedes creer? Y eso y Ramón, ese comentario ya se ha vuelto de moda. Sí, Antes había un poco más de respeto en cuanto a la Biblia, pero la gente piensa que por leerla ya se supo. Yo tuve un maestro de español cuando yo estudiaba en John Dewey College, que el libro de Cantares, él decía que era un libro erótico. Y para aquel tiempo, con el grupito en el que yo me congregaba, que estaba Rafa, Rafa y su esposa, Ciandra se encontraba por ahí, Miguel. Ese libro de Cantares tiene una riqueza tan y tan profunda acerca de Salomón, comparado con Cristo, y la tsunamita comparado con la iglesia, que la gente no puede lograr entender todavía si no es que Dios lo revela. Sumamente precioso, igual que todos los libros, pero es algo especial. La Biblia es algo que no se puede menospreciar. Bueno, continuamos. Dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 2 del 9 al 11, y hemos en otras ocasiones hablado acerca de esto, cuando dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche esto. Entonces esto no es para todo el mundo, ¿ok? Pero Dios nos las reveló. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si alguien quiere entrar a la profundidad de Dios, a la dimensión de Dios,
tiene que ser a través del Espíritu. Todos conocemos la historia de del Titanic, que se hundió. Yo la conocía hasta el Titanic de la película, donde salía Leonardo DiCaprio y la otra muchacha, ¿ok? Y que James Cameron, pues, utilizó, sacó, ¿verdad? Financieramente y utilizó esa tecnología, pequeño submarino para investigar. Pero el origen de esto, quien primero encontró, por ejemplo, le estoy dando este ejemplo para que usted entienda, quien primero encontró el Titanic fue un caballero llamado Robert Ballard, quien le pidió monetariamente a la Fuerza Armada de los Estados Unidos que lo ayudara financieramente para poder construir la tecnología para poder, ¿verdad?, sumergirse. El ejército de los Estados Unidos conocía que este hombre era la mente, tenía la mente para ello, ¿ok? Y claramente le entregó el dinero, pero los fines eran para encontrar 2 submarinos que se habían sumergido y encontrar y investigar qué había sucedido con ellos. Él lo que hizo fue que aprovechó la situación y utilizó la tecnología para sumergirse allí donde estaba el Titanic, aprovechar ese momento y entonces revelar dónde estaba el Titanic. Lo que quiero decir con esto es que humanamente, físicamente, allá donde se encuentra el Titanic, es imposible sumergirse. Todos conocían que el Titanic sí había existido, pero desconocían dónde estaba o cuán profundo se encontraba. Si no es a través de la tecnología que se sumerge allá adentro para entonces poder dar a conocer dónde estaba. Hay un abismo y de este abismo es el que vamos a tocar. Y esto fue lo que me llamó a mí la atención cuando estaba buscando la definición de lo que era abismo. Recordemos que abismo era la parte profunda del pensamiento o del alma que resulta insondable o incomprensible. Si usted tiene la oportunidad de buscar en Google, usted entra el abismo de Challenger. Yo escribí en Google y puse cuál es la parte más profunda. Dame el de esto. ¿Cuál es la parte más profunda del mundo? Y me salió esa parte de ahí. Y es que resulta que es el lugar más profundo del planeta en una de las zonas más desconocidas para el ser humano. El abismo de Challenger o la fosa de las Marianas, como también se le conoce, es el punto de mayor profundidad del mundo. Hay una parte que es profunda, una de las partes más profundas del mundo queda creo que al norte de Puerto Rico. Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas. Ok. Pero el Triángulo de las Bermudas no está cerca no está ahí al norte, en San Juan por ahí. Sí. ¿O sí? Sí. Ah, bueno. Mira a ver si se ve esto ahí. ¿Perdón? Mira a ver si se ve la pantalla que compartí. Exacto, ese círculo en contraste a lo demás que se ve el mar como turquesa. Eso se ve negro. Eso se ve negro, hermano. Por ahí hay algo, por ahí más o menos hay una descripción. Correcto. Ok.
Ok. La falta ¿Sí? ¿Se vio? sí, es la esa gravedad que te atrae. Déjame chequear aquí algo. Ahmed, ¿puedes regresar la pantalla un momentito? Que se me fue algo aquí de la pantalla. Ok, ahí estamos. ¿Lo vieron, verdad? Ok. Dijimos que entonces es el punto de mayor profundidad de nuestro mundo. Para que usted entienda, el monte Everest sobre la faz, sobre el nivel del mar, mide 8.848 metros por encima del nivel del mar. ¿Ok? Ahora, la fosa o el abismo de Challenger tiene 11.035 metros por debajo del nivel del mar. Y aquí es donde está lo interesante. Hay una agencia que es japonesa, que es de ciencia y tecnología de marino terrestre. Dice que llevan más de 3 décadas monitorizándolo. ¿Qué es lo que ocurre en ese fondo del océano del Pacífico? ¿Ok? Buscando si hay vida marina, investigando, ¿verdad? Lo que ocurre ahí en ese fondo. Y descubrieron algo interesante. Eso es un roto en el planeta por ahí para abajo, porque Eso es un pozo, eso es el diagrama muestra como si fuese un tipo de embudo. Eso no tiene fin. Por eso le estoy diciendo, humanamente es imposible sondear en esa profundidad. ¿Ok? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cuando usted va al río, está el que se mete y el otro que dice, mira, checate cuán profundo está, busca a ver si hay fondo. Y uno entra y busca, y uno trata de sumergirse más y más. Pero entre más metros uno baja, más se sube el volumen. Es un metro más que sube del nivel del mar y presiona tanto. Es tanta la presión. Yo no sé si usted lo siente en los oídos, en la cabeza. Hay gente que cuando llega a tal profundidad tiene que subir despacio para lo que se llama descomprimir. Lo que es descomprimir el aire, ir botando poco a poco el aire, ir descomprendiendo, creo que es la palabra, si no me equivoco, para que el cuerpo no sufra. ¿Ok? Pero lo interesante de esto es que estas personas crean esta tecnología, descienden allá abajo buscando vida y lo que encuentran son desperdicios. La basura del ser humano, bolsas, lata, vasos. Lo que usted mencione, allá adentro en esa profundidad, ellos encontraron eso y eso le llamó a ellos la atención. Y esto me hizo recordar algo, una expresión que hizo Jesús en Mateo 12, 34 y 35, refiriéndose a los fariseos en aquel tiempo, cuando los llama generación de víbora, diciéndole, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. De la abundancia del corazón, que es el alma, el corazón es el centro. Al igual que el alma, habla la boca. Un ejemplo, usted puede más o menos darse cuenta de lo que la gente escribe en Facebook.
Usted en las conversaciones se puede dar de lo que la persona está interesada, ¿verdad? Pero hoy en día no hay que hablar mucho, sino que lo que la gente escribe en Facebook es lo que guarda en el corazón. ¿Se entiende? Así que se puede decir que el alma, aunque la definición lo cataloga como si fuese un abismo, es capaz de llenarse entonces. Nuestro centro, lo más preciado, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿Con qué lo estamos nutriendo? Me hizo recordar, por ejemplo, la historia de Jonás. Muchos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Todos sabemos que Jonás era un profeta que Dios lo llamó para que fuera a Nínive y predicara en contra, anunciara juicio. Y Jonás, ¿verdad? Hago esta de esto porque quizá mi papá no haya escuchado la historia para que entiendan. Jonás, en vez de dirigirse a Nínive, había un barco que se iba a dirigir a Tarsis y él pagó el boleto, se montó en el barco y se fue en contra de la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer. ¿Ok? Y cuando se monta en el barco, dice la Biblia que Dios desató una tempestad. Todo a raíz de que Jonás no obedeció la voz de Dios. Para que entiendan. Los que estaban con él, los tripulantes que estaban con él, eran gente pagana. Tenían otros dioses. Y comenzaron a echar suerte entre ellos mismos para ver si alguien, si la culpa era de alguno de ellos. Y dice que la suerte echó sobre Jonás. Y Jonás se encontraba abajo en la embarcación durmiendo. Cuando confrontan a Jonás y le preguntan, oye, ¿qué tú haces aquí durmiendo? Jonás le dice, empiezan a interrogarlo y dicen, bueno, ¿de dónde, quién tú eres? ¿De dónde vienes? Y Jonás le dice, yo soy hebreo y temo a Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Jonás le dijo a ellos que por causa que esa la tempestad que estaba arreciando tan fuerte, de manera que el barco quería partirse, había sido por culpa de él. Y él le pidió a los tripulantes que si lo echaban al mar, el mar se tranquilizaba. Y así lo hicieron, ¿verdad? Para avanzar, tiraron a Jonás y el mar se calmó. La Biblia dice que Dios había provisto a un pez. Dios había preparado un pez, lo cual se llevó a Jonás a su vientre. Se tragó el pez se tragó a Jonás. ¿Ok? Y entonces hay algo interesante en la oración de Jonás. Y es que Jonás alrededor de 7 y 8 veces recalca lo que es caer en el abismo. Lo que es ir en lo que es que Dios lo lleve a las profundidades. Hay momentos de nuestra vida que Dios tiene que llevarnos hasta lo profundo. ¿Ok? Para entonces nosotros poder entender algunas cosas. Por ejemplo, si usted busca en Jonás capítulo 2, del 1 al 10, ya estamos casi terminando. Jonás capítulo 2, del 1 al 10. El capítulo comienza hablando que Jonás hizo una oración al Señor estando en el vientre del pez, estando en su intestino, lo cual indica
profundidad. Y dice, y después de esto, después dijo, he invocado al Señor en medio de mi tribulación. Ahí hay otra referencia. En medio de mi tribulación. Y me he escuchado y me ha escuchado benigno. Y he clamado desde el seno del sepulcro 2 veces. Y tú, oh Señor, has atendido mi voz y me arrojaste a lo profundo del mar 3 veces. Y me rodearon las aguas, sobre mí han pasado todos los remolinos y todas tus olas. Y dije, he sido arrojado lejos de la misericordia, vista de tus ojos, pero no, aún veré nuevamente tu santo templo. Aquí hay una cuarta, porque en la Biblia Jerusalén dice, me habías arrojado en lo más hondo, en el corazón del mar. En el 5 continúa diciendo, me acercaron las aguas hasta el punto de quitarme la vida. Encerrado me he visto en el abismo. 5. El inmenso piélago ha cubierto mi cabeza y he descendido hasta las raíces de los montes, los cerrojos o las barreras de la tierra. 6. Y me encerraron allí dentro para siempre. Mas tú, oh Señor Dios mío, sacarás mi vida, oh alma, del lugar de la corrupción. En medio de las angustias que padecía mi alma. 7. He recurrido a ti, oh Señor, dirigiéndote mi oración al templo santo de tu gloria. Aquellos que tan inútilmente se entregan a la vanidad de sus siglos, abandonan tu misericordia. Mas yo ofreceré en sacrificio cánticos de alabanza. Cumpliré al Señor todos los votos que he hecho por mi salud. Y dice que luego de esto, el Señor dio orden al pez y el pez vomitó a Jonás en la orilla. Es decir, que Jonás tocó tan y tan fondo allá abajo, que dice que lo único que pudo ofrecer, porque no tenía nada más, era sacrificio de alabanza. Hay algo interesante y es que en el 5 dice que las algas se enredaron en su cabeza. Algo interesante. Obviamente en el intestino de un pelo que vas a encontrar es eso. Pero hacer referencia de que lo que tenía, o sea, los problemas eran tan y tan graves que se le formó un reguero en la cabeza. Y para estar en esa situación es muy difícil, a mi pensar, concentrarse. Hay gente que se bloquea. Hay gente que no resiste. Hay gente que se priva de la vida. Hay gente que culpa a Dios por la situación en que están. Por eso yo tengo que admirar a esa joven que está allí en aquella esquina, que en el momento que se predicó el mensaje lo que hizo fue, quizás la palabra fue recordarle para qué había reservado, de qué se había provisto. Y ella me es de ejemplo a mí. Verónica me es ejemplo a mí. Porque a mí hasta ahora no me ha tocado una situación tan difícil. Mi papá atravesó por una situación difícil. Tocó fondo. Y lo que Dios hizo fue que sacó lo mejor de él. Antes de tocar de tocar fondo, ya se había provisto primero. Lo cual llamamos lo que es una reserva. Humanamente, si no es a través de Dios, si es a través del Espíritu, es imposible salir de ahí. Y se lo voy a comprobar. Cuando usted abre el bonete de su carro,
está el sistema de enfriamiento del motor. ¿Ok? Y usted quizás, usted va a encontrar un envase de agua pequeñito. Eso se le llama el envase del coolant. ¿Ok? Y esa cosa pequeñita que está ahí ayuda a que se mantenga el líquido para poder enfriar ese sistema. Debido a las altas temperaturas que recibe el motor, ¿verdad? En el diario, es común que gaste, que condense el agua. Usted va a encontrar que cuando usted a veces abre ese bonete y busca en ese envase, va a encontrar que le falta agua y es normal porque el motor requiere sacar de ahí, de esas reservas, sacar esa porción de agua para que el motor se mantenga en enfriamiento. De la misma manera es nuestra alma. La Biblia dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Usted es soldado de Cristo. Usted pertenece al ejército de Cristo. Usted ya está enlistado en el ejército de Cristo. Y si usted se mantiene en esa búsqueda, leyendo, buscando, orando, es muy difícil que usted se enrede en los negocios de este mundo. Y me hizo pensar en el mensaje, en un mensaje que trajo Miguel, que se llama Acuérdate de la salsa. Cuando habló que Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, que levantó el cuchillo, dice que milagrosamente se encontró un carnero enredado en los cuernos en aquella salsa. Ese carnero representa a Cristo en su madurez. Él es el único capaz de él mismo meterse en el enredo. Este mensaje, quizás alguna vez tendremos la oportunidad de escucharlo. Y es interesante porque esta es la manera en que Dios trabaja. Él caminando por la orilla de la playa dice que encontró este reguero de hilo de pescar y Dios le dijo, recógelo. Y Dios le dijo, trata de desenredar eso. Y él tratando de desenredar, bueno, usted imagínese una cabulla de hilo enredado y usted tratando de llevar ese estado original al hilo. Es imposible. El único capaz de llevar al estado original es Cristo, es Jesús. Es el único. Nuestra vida es un desastre, nuestra vida es un enredo, nuestra vida es, llámelo como usted quiera. El único capaz de hacer ese trabajo, de desenredarnos y volvernos a nuestro estado natural es Jesús. Ya estamos por terminar. Expresiones como por ejemplo el salmo, y esto es nada. Usted, o sea, lo podemos buscar. Si hay alguien que se encontraba, por ejemplo, sumergido, que decía que Dios lo sacó desde el pozo cenagoso. Usted sabe lo que es sentirse abajo y batirse y tratar de salir de ese pozo. Usted lo que saca es más fango. Si usted se sacude más, usted lo que hace es que bate más el fango. Y él dice que Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Lo sacó y lo puso sobre piedra. Y luego dice, y enderezó sus pasos. Salmo 94, 18 y 19. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Dios, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, escuche esto, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Salmo 109 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Es decir, que el alma
el alma es capaz también de llenarse, de suplirse, que es la parte más importante de nosotros para con Dios. Si hubo alguien que realmente expresó esto, fue Jesucristo. Y con esto voy a finalizar. Cristo, al ser crucificado, estando en aquella cruz, crucificado, viendo cómo el mundo completo se le viraba en contra y que los suyos también no pudieron hacer nada. Lo mejor que tenía de su adentro, lo mejor, fueron estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Padre, no le tomes en cuenta su pecado. ¿Acaso hay alguien que experimente tanto dolor y a la misma vez demuestre tanta misericordia? ¿Tú puedes razonar eso, Mike? Cristo. Eso es algo sumamente especial. Especial. Así que yo los invito, ahí que en Efesios, en ese capítulo de Efesios, habla Pablo de que debemos comprender juntamente con los santos, entender juntamente con los santos cuál es la longitud, cuál es la anchura, cuál es la altura, cuál es la profundidad en el amor de Cristo. Creo que lo dice así. Juntamente, o sea, yo juntamente con ustedes, tenemos que darnos a la tarea de entender cuál es la dimensión de Dios, cuáles son las dimensiones, hasta dónde llega Dios. Nos cansaremos toda la vida buscando en la manera en que Dios ama. Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que su amor cubre multitud de pecados. Y estamos hablando mundial. Esto es algo mundial. Si en la China alguien necesita, allá va. Allá va el amor de Cristo. En Irak allá va el amor de Cristo. En la Antártida allá el amor de Cristo llega. En Canadá allá también. O sea, para Dios no hay límite. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Y gracias, ¿verdad? Por la atención. Si hay alguien que quiera, ¿verdad? Abundar o compartir algo. Amén. Bello, mi hermanito, muchas gracias por eso. Vamos, en confianza, pueden hablar. Gracias. Yo quería compartir algo en cuanto a lo de la profundidad que él estaba hablando. Hay momentos en los que uno no sabe, o yo creo que uno nunca sabe qué es lo que hay realmente en el corazón hasta que tú no conoces a Jesucristo, ¿verdad? Y tú empiezas a preguntarte qué hay. Tú entregas tu corazón y tú quieres que él lo limpie. Pero hay un punto en el que, por ejemplo, yo en mi vida, yo toqué ese fondo, esa profundidad. Yo estaba en un abismo bien grande y bien fuerte. Y si no, ¿verdad? Si no fuera por Jesucristo, yo no estuviera aquí, ¿verdad? Porque estuve bien profundo. Y sin dar muchos detalles, él me sacó de ahí, me limpió. Y yo empecé a ver las cosas de una manera muy diferente. Y a ver a mi alrededor qué había, que yo podía quitar de ahí, que no fuera, que no va ahí. Y él me enseñó, me mostró que ni yo misma conocía
lo que había ahí. Entonces yo empecé a orar de esta manera. Señor, quita de mí, ¿verdad? Lo que no es tuyo. Muéstrame lo que hay. Ayúdame a ser, ¿verdad? Cada día mejor. A ser sincera. Porque a veces no somos sinceros. A entregarlo todo. A ser completamente sincero en lo que había allá adentro. Pero yo no conocía lo que había ahí. Entonces yo empecé a orar, Señor, haz tu voluntad por encima de la mía, porque yo no conozco lo que me conviene. Yo no conozco, porque si de mi corazón fuera, de ahí no hay nada bueno. Yo no tenía nada bueno que dar que fuera de mí. Yo entendí que lo que yo empecé a dar luego de eso fue porque el Señor me lo dio. El amor, la empatía. Yo no tenía eso de que me diera pena las cosas ni nada. No sé, no tenía eso. Pero yo tuve que mirar, o sea, pedirle al Señor de lo profundo de mi corazón que me diera la visión para ver qué había ahí. Qué era lo que había que limpiar, qué es lo que había que sacar, porque Él te limpia al principio, ¿verdad? Lo que tú, con las cargas que tú llevas, con la, ¿verdad? Con la situación que sea que te llevó a los pies del Señor. Pero cuando tú vas entrando poco a poco en la profundidad del Señor y vas conociendo y te vas dando cuenta que un poco más allá de simplemente, ¿verdad? Del primer paso, es el primer paso, pero luego tú vas entendiendo unas cosas. Y a lo largo de, ¿verdad? De mi vida, cuando estuve en una iglesia o en la otra, ¿verdad? Tuve muchos momentos de oscuridad. De oscuridad. Y que no fue hasta que cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que hay ahí? Que me está impidiendo o que me está, que no me deja llegar hacia esa sabiduría o hacia esa conexión tan especial, ¿verdad? Porque tú puedes sentir el espíritu, tú puedes, pero no es sino con la palabra que tú puedes limpiar esa profundidad. Porque es como decía Miguel, el Señor no coge un vaso de agua sucia o un cubo de agua sucia y la derrama y echa agua limpia. Con la palabra tú vas echando agua limpia y esa agua limpia entonces va haciendo que la agua sucia salga y va haciendo como un círculo, ¿verdad? De limpieza en la que no hay manera de que esa profundidad, esa densidad, o sea, de tu corazón sea limpiada si no es por medio de la palabra de Jesucristo, que es la que va a hacer la batalla en la mente para cuando vengan los dardos del enemigo, tú puedas resistir. Eso es lo que va a hacer que tú pelees. Quizás hay muchas maneras, pero que muchas personas piensan quizás pues oyendo música cristiana o no sé, pero la manera certera de que tú puedas limpiar esas profundidades es introduciendo la palabra poco a poco. Y ahí es cuando el Espíritu, cuando Él le plazca, cuando sea tu momento, como decía Omar y como decía en el otro estudio, que yo no estuve, pero gracias a Dios, ¿verdad? Me lo envían y lo vi. Cada quien tiene su momento de entender. Cada quien tiene su momento de entender. Pero si tú oras con el corazón sincero y tú le dices al Señor, Señor, yo necesito que tú me muestres, yo quiero aprender esto, yo quiero que hagas una introspección y te derrames ante Él, siendo completamente sincero y diciendo, bueno, yo creo que, yo no sé, a veces uno no sabe qué es lo que está haciendo mal, porque no conocemos Él y pues somos ignorantes. Aquí nadie es completamente sabio, todos aprendemos un día un poquito más, pero yo no sabía qué era y todavía a veces no sé qué es lo que me falta, pero sigo humildemente, Señor,
enséñame qué es lo que está pasando, porque tú caminas y de momento te estancas. Yo siento a veces que me estanco y digo, pero ¿y qué pasó aquí también que iba? Entonces, vuelvo y me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí el mismo, ¿verdad? El Señor te lleva a descubrir, según, ¿verdad? Tu madurez espiritual y según tu conocimiento, qué es lo que está, a dónde tienes que, cuál es el próximo paso, o sea, dónde tienes que seguir. Y cada uno, pues, estamos en diferentes situaciones en nuestras vidas, unos más duras que otras, pero nada es tan profundo como que para que el Señor no pueda llegar y limpiar. Nada es tan profundo o tan oscuro. Yo conocí la oscuridad y no fue hasta que yo reconocí, ¿verdad? Que necesitaba que el Señor hiciera algo conmigo que yo pude ver la luz. Pero la luz era pequeñita cuando tú la empiezas a ver al principio y después se va agrandando y se va agrandando a medida que tú vas introduciendo la palabra y a medida que el Espíritu te deja entender, que tú abres los ojos y tú dices, wow, ¿cuántas veces yo no leí eso? ¿Cuántas veces no me lo explicó aquel o el otro? Y ahora es que yo vengo a entender el sentido real de esto. Y pues yo pudiera compartir muchas cosas más, pero pues lo que más quería enfatizar era en la ¿verdad? En que no hay profundidad ni oscuridad que Jesucristo no pueda limpiar y que la palabra y la búsqueda de ella no te haga conocer esos misterios y te haga ver esa luz y entender lo que tú vas viviendo día a día. Tremendo, tremendo, pero mira, no te emociones mucho y no tires mucho ahora, porque ya tu fecha está cocinada. Yo lo que tengo que hacer es que mañana voy a hablar con Omar, mañana tengo una conversación pendiente con Omar y en esa conversación la fecha para que tú dejes todo eso que tienes en ese pecho apretado hace tanto tiempo, que el Señor te viene inquietando para que lo hable. Ya te vamos a dar la fecha para que puedas soltar todo eso que tienes ahí en ese pecho, porque tú sabes que lo que para ti fue sufrimiento en un momento dado va a ser que yo esquive un hoyo más adelante en mi vida. Cuando llegamos a una madurez espiritual en nuestras vidas, ya eso de que para aprender hay que caer, pues no está en nuestras vidas. Cuando el Espíritu nos permite una madurez en nuestras vidas por el testimonio de aquellos que pasaron lo complicado, el Espíritu nos empieza a decir, acuérdate de eso para que no te pase a ti. Así que lo que fue dolor para ti en un momento dado va a ser la gloria de Dios manifestada en la vida de los demás. Y eso es de bendición. Así que, mira, yo tengo a alguien aquí que quiere decir algo, así que... No te escucho. Ahí no vamos. Ahora. Me tenían en mute. Yo solo quería añadir algo a lo que dijo Ciandra. Después Omar y yo le daremos el testimonio, pero nosotros venimos muchos meses alimentándonos, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, esto es alimento para nuestro espíritu, ¿verdad? Así es. Y venimos mucho tiempo alimentándonos justo para tener herramientas para cuando lleguemos a ese pozo tengamos de qué alimentarnos. Y hay algo que me retumbaba en la cabeza cada vez que hablábamos y fue algo que me chocó mucho cuando Omar, perdóname, me habló un poquito del estudio, y es que habla del sacrificio de alabanza. Justo en ese momento, cuando estés en ese pozo, cuando te sientas en esa oscuridad, cuando sientas que realmente, porque la realidad es que nosotros no tenemos nada que dar, tenemos que dar el sacrificio de alabanza. Porque no lo hizo Jonás, lo han hecho varias personas. Y yo creo que esa es la clave. Nosotros no tenemos nada por qué sufrir, ¿verdad? Pero para Dios las cosas que a nosotros nos pasan no es sorpresa, porque ella las permite que pasen.
Pero en vez de nosotros preguntar el por qué y cuestionarle a Dios por qué a mí, por qué yo, no, es para qué. Yes. ¿Qué yo tengo que aprender de esto? Amén. Enséñame qué yo tengo, a quién yo tengo que ayudar en esto. Eso es. Y es ahí donde nosotros convertimos nuestro lugar de proceso en nuestro lugar de adoración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque hoy nosotros pensamos que estamos aquí una hora, pero nosotros estamos alimentando y fortaleciendo nuestro espíritu para cuando ese momento llegue. Todo eso que habló Ciandra ahora mismo, que pasa en un momento difícil, porque lo que para mí puede ser grande, para ti puede ser así de pequeño, pero sigue siendo un proceso. Y sigue siendo mi pozo. ¿Ves? Cuando nosotros llegamos ahí, nosotros nos venimos alimentando, y no es justo cuando pasa en ese proceso que tenemos que dar sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tomar cualquier decisión, como lo mencionó más, el suicidio, 1000 cosas. Pero no hay mejor medicina para cualquier situación que la palabra de Dios. Les digo, alimenten su espíritu, porque cuando va a llegar ese momento, de ahí es que se tienen que agarrar. Imaginen la gente que no tiene esta oportunidad, que no ha conocido a Cristo y están en el pozo y ahí se quedan porque no tienen de dónde agarrarse. Nosotros somos más que bendecidos de estar aquí, de tener este grupo, que de verdad que, pues como le dije a Omar y yo ya les daremos después el testimonio, pero la palabra de Dios es una. No necesita revelación, ya está revelada, ya se nos ha dado. Nosotros somos que tenemos que seguir buscando alimentar nuestro espíritu. La mesa está servida. No hay por qué buscar en otros lados, no hay por qué ir a un sitio que te lean unos caracoles, unas cosas, y la verdad ya está ahí. Pero te vas a dar cuenta que en un momento difícil nada de eso te va a servir. En un momento difícil solamente vas a tener que agarrarte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza y nuestro cuerpo no está hecho para soportar ese dolor. Pero si nosotros pasamos dolor, imagínense el dolor de Dios cuando tuvo que entregar a su propio hijo por ti y por mí. ¿Qué tuvo que hacer él? ¿Qué tuvo que soportar él? Soportó ver que lo humillaran, soportó ver que lo escupieran, soportó ver que lo hirieran, pero lo hizo por ti. Amén. Y por mí. Eso es. Así que nuestro pozo puede ser uno, pero para el Señor nada pasa por desapercibido. Eso es. Y cuando estés ahí, en vez de preguntarle por qué a Dios, pregúntale para qué y qué quieres aprender de eso. Porque esto de hoy va a marcar tu vida y vas a hacerle bendición para otra persona. Así mismo como hoy Ciandra comparte su historia, mañana seré yo quien comparta mi testimonio y así seguiremos trayendo almas para Cristo. Así que los bendigo, Omar. Ya yo te he dicho todo lo que te iba a decir, te lo dije. Y realmente estamos aquí por la gracia y la gloria del Espíritu Santo, porque la realidad es que Dios ha tenido más que misericordia de nosotros y nos ha bendecido con ustedes. Así que los bendigo y acuérdense, cuando estén en su momento y en su prueba, conviértalo en su lugar de adoración para que vean que no se van a arrepentir. Los amo. Ellos. Gracias. Tremendo. Mira cómo esto, Ahmed, que yo en ningún momento estamos tan y tan conectados en el espíritu que Ciandra se puso hasta el mismo color de camisa que yo. Hasta la misma camisa. Somos del mismo team. Y ella está en Ohio y tú estás acá en PR, así que está brutal. Tremendo, mano, tremendo. Mira, mano, nada más que darle las gracias a todos. Como dice mi esposa, para mí esto es excepcional poder escucharla, porque mi gente, no se equivoque, se llora, mi gente, se llora. En ese hoyo hay que llorar. Usted no hay por qué decir que no, porque en el mismo llanto es que está sucediendo eso que hablaba Ciandra, donde esa agua limpia está entrando, te están lavando por dentro, por algún lado tiene que salir. Y valientemente yo escucho a mi esposa y yo le doy gracias al Señor, porque valientemente, no hay otra palabra, ella está diciendo estas palabras, pero gente, se llora y se llora con el orgullo de que sabes que
todo lo que está pasando por la fuerza del Espíritu en nosotros. Porque si una cosa le pasó a Ciandra es que cuando miró para adentro se dio cuenta que no había nada que pudiera ayudarla a ser exitosa en la vida. Y así nos pasa a nosotros cuando miramos para adentro. Vamos a ver la basura que vieron esta gente en el abismo ese que Omar. Así que yo creo que el mensaje está muy claro. Nuevamente le doy las gracias. Omar, este mensaje el Señor te lo puso en el corazón y yo sé que primero fue para mí, para Vero. Porque ustedes no lo saben, pero de camino al hospital, ese muchachito soltó esa bomba ahí. Y si no llega a ser porque esa palabra estuvo en nuestros corazones, yo no sé. Yo no sé, a mí me llama mucho la atención. Yo no quiero añadirle a lo tuyo porque estuvo perfecto, pero quiero quiero decirte, Omar, que yo vi esto ese día, el alga enredada en la cabeza de Jonás. ¿Qué fue el alga para el pez en un momento dado? Comida. El alga fue el alimento del pez y ese alimento fue el que se enredó en esa cabeza. Y hemos dicho aquí, Ciandra, Omar, que la palabra es la que te hace, la palabra te lleva, la palabra te limpia, la palabra. Y yo no dudo que ese alimento representaba la palabra enredada en esa cabeza, que fue lo único que le hizo acordarse del Señor en su doble abismo. El pelo había llevado para abajo y estaba en un abismo en su mente. Y en ese doble abismo, la palabra enredada ahí hizo que él se acordara de Dios y entonces hiciera sacrificio de alabanza. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Esa palabra, Omar, que el Señor puso en tu corazón, trabajó ahí, manteniendo nuestra mente amarrada del Señor. Así que nada, ya yo sé que todo el mundo ha dicho y yo no voy a seguir porque lo voy a dañar. Así que nada, simplemente quería decirle gracias a todos. Seguimos, si Dios permite, la semana que viene, jueves. Omar, tenemos que hablar mañana porque, Ciandra, queremos escucharte. Así que yo voy a hablar con Omar y ustedes dos se ponen en acuerdo cuando tú puedes, sea la próxima o la próxima o la próxima, y vamos a escuchar aquí lo que el Señor te dé. Amén. Así que vamos a continuar jueves, las próximas 2 semanas, hasta el jueves 25, vamos hasta el jueves. Ya empezamos entonces en abril, los miércoles nuevamente. Ya faltan poquitas clasecitas, así que gracias a todos por nuevamente darnos la oportunidad de cubrir ambas bases. Gracias, Omar, por siempre estar dispuesto. ¿Qué tal si oramos y nos despedimos? Amén. ¿Hay alguna petición? ¿Hay alguien que quiere decir algo más o alguna petición? Pues díganos para poder orar. Luz, por la esposa del supervisor, por favor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, oramos ahí, ¿verdad? Nos acompañan. Gracias, Señor, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por tus misericordias. Gracias porque el secreto, si nadie lo sabe, sigue siendo un secreto, pero ya cuando comienza a decirse, deja de ser un secreto, de manera que el misterio ya no es misterio para nosotros porque ya fue revelado. Dejó de ser un misterio para ser nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Cristo, por todo lo que hiciste, haces y harás por nosotros. Te ponemos nuestros corazones, Padre amado, en tus manos. Ven, Señor, ven. Ven que te necesitamos, mi Cristo. Establece tu reino en nuestros corazones, Dios mío, Señor, y que día y noche podamos pensar en ti, en tu benevolencia, porque has establecido la mente tuya en nosotros, Dios mío. Yo te ruego que esta palabra se enrede en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios mío, Señor, como se enredó en la cabeza de Jonás, y que podamos, Dios mío, Señor, llenar ese tanque de reserva día tras día para cuando venga el momento complicado, aunque lloremos, aunque sintamos que desmayamos, aunque toquemos el suelo con nuestro rostro, ahí esté tu palabra dejándonos saber que aunque estemos vacíos de nosotros, estamos llenos de ti, que aunque estemos, Dios mío, Señor, que sintamos que no tenemos fuerza de nuestra, pero estamos llenos de la tuya, Señor, y experimentemos ese cantito de cielo que tu palabra lo llama las arras del Espíritu, el adelanto que hay en los cielos
para nosotros aquí en la tierra, Señor. Te pido por esta persona, la esposa del supervisor de Omar, Padre amado, solamente tú sabes, tú conoces cuál es el procedimiento y el proceso. Ya tú escribiste en el libro, Dios mío, Señor, todo lo que iba a suceder, todo lo que va a suceder. Y si de algo yo estoy seguro, Dios mío, Señor, es que tú te quieres acercar a esas vidas, Señor. Sea lo que sea, Padre amado, lo que hagas, Padre Santo, hazlo para tu gloria, para que tanto nosotros como esa familia reconozca que tú existes, que eres grande y poderoso, Señor. Manifiéstatele a esa familia, que si no te conocen, seas tu secreto revelado a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te pongo todo este grupo en tus manos. Fortalécenos, ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú conoces cada petición de cada uno de los que está aquí conectados y los que van a escuchar esto después. Oh Padre amado, administra en la perfección que solamente tú sabes. Permítenos seguir hablando tu palabra. Permítenos, Dios mío, Señor, seguir llevando tu mensaje a las vidas que lo necesitan. Bendice cada uno de los que están aquí y llévanos en paz, Señor, el resto de la semana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos, mi gente, que tengan buenas noches. Gracias siempre por hacer el esfuercito de sacar el ratito para estar aquí con nosotros. Luego les envío la grabación para que lo pasen a aquellas personas pues que no pudieron estar. Amén. Así que nada.